Levánteme la mano. Creo que no hay nada más hermoso que asistir a la asamblea donde los hijos de Dios se reúnen para ser edificados por la palabra. Y esta mañana comencé a hablar de una palabra que Dios puso en mi corazón que es de mucha bendición. Bueno, esta mañana tuvimos una maravillosa presencia del Señor. Tuvimos casas llenas, estuvo lleno el servicio, gracias al Señor. Y Dios me dio una palabra acerca de los beneficios que hay por rendirle nuestra vida a Dios. Rendir nuestra vida a Dios es mucho más que creer. La semana pasada yo les hablé un poquito acerca de que creer en Dios es el primer paso, pero no nos hace hijos. Tampoco creer en Dios nos hace salvos. Y usted dirá, pero ¿cómo, pastor? ¿Cómo está diciendo eso? No, a ver, ¿los demonios creen que hay un Dios? Sí. Sin embargo, Dios no los habita y no son salvos. ¿Por qué? Porque lo que me hace salvo no es solamente creer. Lo que me hace realmente disfrutar de la salvación y de los beneficios de ser un hijo de Dios es rendirme al Señor, es darle mi vida. Y cuando yo le doy las riendas de mi vida, entonces ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ya no hago lo que yo quiero, hago lo que la Biblia me manda hacer. Por eso que es tan importante entender todo esto para que podamos disfrutar de los beneficios de Dios. ¿Hay beneficios en rendirse a Él? Y claro que sí. Por ejemplo, yo ponía esta mañana la ejemplificación de, en Estados Unidos, una persona que no tiene documentos no tiene los mismos beneficios que alguien que es ciudadano. Viven en la misma tierra, viven en el mismo barrio, pero si uno tiene ciudadanía y el otro no tiene papeles, no tiene los mismos beneficios. Pero ambos viven en la misma tierra y sí, pero no pueden disfrutar porque a alguien le falta cierta legalidad para disfrutar lo que el otro que ha nacido o que se ha hecho ciudadano de este país tiene, ¿sí o no? Mira cómo me miran. Le hablo en un idioma que usted puede entender. Por ejemplo, yo estuve 7, 8 años casi sin tener ningún tipo de papeles. Acá tenía una licencia de conducir, pero estaba indocumentado, o estaba ilegal, esa es la palabra. Documento tenía, era una licencia, pero no tenía papeles. Cuando pues se me brindó la oportunidad de poder legalizarme, de poder ser primeramente residente, siendo residente tenía ciertos beneficios. Ahora, los beneficios se comenzaron a ampliar desde el momento que yo me hice ciudadano. Y hay muchas personas que quieren ser extranjeros, quieren ser visitantes del reino de Dios, pero no quieren habitar en el reino de Dios. No quieren ser ciudadanos. Y para ser ciudadano en este país, vos tenés que haber nacido acá o haberte naturalizado aquí. ¿Sí o no? Ahora, la naturalización, o sea, el haber nacido aquí te otorga la ciudadanía por haber nacido aquí. La naturalización te la dan porque vos rendís un examen, lo pasás. Y el examen tiene que ver con cuánto sepas de la cultura de este país, de la historia de este país. ¿Sí o no? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Qué es lo que pasa? Una persona que no quiere nacer de nuevo en Cristo, que no quiere que reine Jesús en su vida, que no quiere caminar de acuerdo a la palabra de Dios, ¿puede disfrutar de todos los beneficios de ser un hijo de Dios, de haber nacido de nuevo? No. No. Y les hablaba un poquito esta mañana de cómo se aprovechan algunos abogados engañando a la gente, que ellos saben muy bien que por no haber nacido acá, ni tampoco por tener una línea que los pueda llegar que los pueda llevar a la legalización, los abogados le dicen en ocasiones, muchos de ellos le dicen, dame $4,000, $5,000 que yo te voy a hacer residente. ¿Sí o no? Y después, ¿qué hacen? Lo estafaron. Entonces, así como hay estafadores en un mundo con abogados que se dedican a eso, también hay estafadores en los púlpitos. Le prometen a la gente que Dios le va a dar muchos beneficios, mucha bendición, mucha gloria, muchas promesas, cuando hay gente dentro de ese lugar que no quiere nacer de nuevo, que no quiere ser ciudadana del reino.
Y le están prometiendo los beneficios de un ciudadano del reino a gente que no quiere ser parte del reino. Y es una tragedia, porque pasa la gente y ¿qué hace? Pone 500, pone 1000, pone 1500, pensando de que todas las promesas de Dios se van a derramar en su vida porque estoy creyendo a la voz del profeta. No, vos tenés que creer en la Biblia, porque a veces la voz de los profetas son antibíblicas. Y eso es de vital importancia. Y esta mañana comencé a hablar acerca de que hay beneficios gloriosos por rendir nuestra vida al Señor, no por creer. Vuelvo y te lo reitero, trato de ser lo más explícito posible. Me gustaría que todos los beneficios de Dios, escuchen, a mí, en la parte humana, en la parte carnal, me gustaría que todos los beneficios de Dios se manifestaran sobre una persona que decide venir a un lugar a donde se habla de Dios de vez en cuando y después llevar mi vida como se me da la gana, llevo mi vida como a mí se me antoja, hago lo que se me antoja, no le pregunto a Dios. ¿Se entiende? Y de vez en cuando pues me siento en un lugar a ver qué dice la palabra de Dios y ya está. A mí me gustaría decirle, bueno, a esas personas que solamente por hacer acto de presencia en un lugar donde se está hablando de Dios van a recibir todos los beneficios, pero le estoy mintiendo. Le estoy mintiendo, porque Jesús le dijo a Nicodemo, si tú quieres ver lo que está fluyendo en mi vida, ver la gracia de Dios, el poder de Dios, la bendición de Dios que fluye en mi vida, Nicodemo le dijo, o sea, todo lo que debemos hacer a ti, es imposible que alguien lo pueda hacer si Dios no está con él. Dinos cuál es la clave. Y Jesús le dijo, muchachos, Nicodemo, para que tú puedas ver esto, tienes que nacer de nuevo, nacer del agua y nacer del Espíritu. Y Dios quiere que tú y yo, obtengamos esos privilegios que tienen los hijos e hijas de Dios. Ahora, por ejemplo, si yo le preguntase a cualquier persona indocumentada, ¿cuántos quisieran ser ciudadanos de los Estados Unidos de América? ¿Cuántas personas indocumentadas usted cree que levantaría la mano? Todos. Ahora, ser ciudadano americano también conlleva sus res. No, ayúdeme. También conlleva sus... ¿Verdad que acá no se vive? O sea, no se permiten algunas cosas que en nuestros países sí se permiten. Usted imagínense venir a este país y decir, en mi país yo hacía lo que quería y este país tiene que aceptarme como soy, porque si no, ya conmigo, no ponías orden allá y quería venir a poner orden acá. ¿Sí o no? Entonces hay gente que dice, no, yo quiero que me den la ciudadanía. Quiero que me den los privilegios de ser ciudadano, pero no quiero vivir como un ciudadano. En nuestros países muchas veces uno maneja borracho, te para el policía y ¿qué le da al policía? Cuidado que el policía no esté más borracho que vos. ¿Sí o no? Allá el policía te para un policía. A ver, se lo digo por experiencia propia. Un día yo ya estaba grande, yo 18 años por ahí. 18, 19 años, mi hermano, literalmente, pero imagínense que venía de 3 días de fiesta. O sea, sin dormir. ¿Sabe cómo estaba? Parecía una pasa de uva, mi hermano. Estaba pero recontra borracho. Eran ya las 6 de la mañana del tercer día. ¿Sabe cómo estaba? Terrible. Venía yo con una botella abierta de vino tomando del pico puro, vino barato que te rompe el hígado. Cuando yo veo que de repente se me para un patrullero al lado, atrás. Y yo lo miro, yo venía con 2 chicos que lo estaba introduciendo, 14, 15 años. Ya me perdonó, sí, ya me perdonó. Entonces ellos estaban todos, locos, contentitos. Entonces yo me pongo a hacerle al policía, lejos de pararme con el carro, porque el policía me hacía con la cosa así, que me parara, yo me le iba haciendo zigzag por toda la calle, así lo mantuvo el policía atrás mío, como por 10 cuadras. Hasta que de repente ya me cansé yo, me bajé del auto con la botella de vino tomando así.
Y el policía me dice, ¿qué haces así tan borracho manejando? Le digo, bájate tranquilo, anda a perseguir a los ladrones, que me persigue a mí. Pará. A ver si usted cree, a ver si yo hago eso acá. No, entonces el policía me dice, pero no es que puede ocasionar un accidente, que esto, que lo otro. Le digo, deja de molestar. Le digo, ¿vos sabés dónde yo trabajo? Me dice, ¿a dónde trabaja? Le digo, trabajo en un lugar, en una sanduichería muy rica allá. Yo trabajaba ahí, se llama Don Claudio. Le digo, yo trabajo ahí, soy el parrillero. Andamos con tu familia que te doy los lomitos. Los lomitos son los sándwiches. Que te quiera. Me dice, ¿qué día está? Tal día. Bueno, anda con cuidado, me dice. Anda con cuidado, me dijo. A ver, no crea usted que ha cambiado mucho en Argentina eso. Creo que se ha agudizado. Bueno, acá, eso yo no lo puedo hacer. Pero si yo vengo acá y digo, anda a perseguir a los ladrones. Digo, anda a perseguir, ya me pegó un tiro en la cabeza. Entonces hay ciertas normas que uno debe cumplir, ¿sí o no? Hay cierta forma de vivir. Los hijos de Dios tienen una ley. La ley es la palabra de Dios. Y cuando nacen de nuevo, deben vivir de acuerdo a la nueva ley que hay en su vida, que es la ley de Cristo, es la ley de la palabra de Dios. Entonces uno no puede decir, ¿cuánta gente usted conoce que dice, yo voy a la iglesia, pero a mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer, pues yo vivo como se me da la gana, porque a mí Dios me quiere como soy? ¿Sí o no? No, Dios te quiere demasiado como para dejarte como estás. Un buen amigo es aquel que te brinda buenos consejos. Un buen padre es aquel que te disciplina, aquel que te corrige. La Biblia dice que Dios a quien ama, corrige, castiga. Pero no es un castigo lleno de odio, es un castigo que busca la corrección del hijo. ¿Sí o no? Entonces hay gente que dice, Dios no castiga, Dios no corrige, Dios te ama como uno es. Mentira, que te dijo hijo, te está mintiendo. Yo a mis hijas las amo, pero mire que las amo a mi hija. Tengo 4 hijas. Yo las amo a las 4, pero no por eso voy a dejar de corregirlas o voy a dejar que hagan lo que se les da la gana. Demasiado con que mi esposa y mi suegra hagan lo que se les da la gana, para que deje que mis hijas hagan lo que se les da la gana. No, a veces, mi hermano, el micrófono sirve como catarsis. Entonces, escuche, esto es bien importante. Porque dentro de los beneficios de Dios, ¿están listos? Mire, dentro de los beneficios de Dios está, Él es el que perdona todas tus iniquidades. Qué bueno es saber que tenemos a un Padre que no nos condena cuando fallamos, sino a un Padre que nos perdona cuando pecamos, nos restaura y nos vuelve a levantar. Pero no solamente que dentro de esos beneficios está el que Dios nos perdone, porque claramente a pesar de que le hemos entregado nuestra vida al Señor, eso no es un indicador que ahora somos perfectos y que no cometemos errores y que no fallamos. Dentro de este caparazón de carne todavía hay debilidades, tentaciones. ¿Sí o no? ¿Cuántos tienen debilidades? A ver, levánteme la mano los que tienen debilidad. Los que no levantaron la mano, Padre, o tienen problema en el hombro que no la pueden levantar, o están mintiendo, Señor. Todos nosotros, los que estamos sentados aquí, y mujeres, a ustedes también les hablo, porque las mujeres dicen, ay, los hombres están llenos de debilidad. Y ustedes, nosotras no. Es un espíritu feminista, mi hermano. Las mujeres también tienen debilidades. ¿Sí o no? Y he hecho un examen exhaustivo de todas esas cosas y he descubierto que tienen más debilidades que los hombres. La gloria sea para el Señor, mi hermano. Pero todos tenemos debilidades, ¿sí o no? Ahora, esas debilidades se fortalecen ¿en dónde? En nuestra chuleta, ¿sí o no? Entonces tenemos las debilidades que son parte de la humanidad. A eso le incrementás que esas debilidades fortalecen nuestra chuleta, porque varias de esas debilidades agradan a nuestra chuleta y en carne. Entonces, y después de eso tenemos a un diablo que nos tienta. O sea que la única manera de contrarrestar todo ese odisea
es por medio del poder del Espíritu Santo. El Espíritu nos ayuda a vencer los deseos de la carne. Pero bueno, hay veces que uno por ahí no se levanta 100% espiritual. Hay veces que por ahí uno se levanta medio suegrístico, carnal. Y bueno, entonces, ¿qué pasa cuando fallamos? La Biblia dice, el que dice que nunca peca, miente y lo hace mentiroso a Dios. Así que, si alguno hubiese pecado, como diciendo, estando en este caparazón de carne en algún momento determinado, a pesar de que somos cristianos nacidos de nuevo, quizás podemos ceder a una tentación y pecamos. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces la Biblia dice que el primer beneficio es el que perdona todas tus iniquidades. ¿Sabe cuánta gente hoy vive apartada del Señor? Porque se sienten culpables, se sienten indignos, se sienten que ya Dios no los va a usar porque le fallaron. Damas y caballeros, no hay un solo hombre, una sola mujer en la Biblia que haya sido usado por Dios con poder, que no le haya fallado en algún momento determinado. Sin embargo, ellos tuvieron la bendición de venir a Cristo y arrepentirse, que es la misma que tenemos nosotros. No importa en el pecado en que caíste, si vienes al Señor, si acudes ante el trono de la gracia, Él te perdonará, te sanará, te restaurará y cumplirá su propósito en ti. Ahora, el segundo beneficio que hablé esta mañana es el beneficio de la sanidad. Él es el que sana todas tus heridas. ¿Sabes qué? No te conformes a vivir una vida sumergido en la enfermedad, tanto emocional como en la enfermedad física. Yo me asusto cada vez que salgo y veo que más templos están siendo derrumbados y en su lugar construyéndose clínicas privadas. ¿A usted no le pone nervioso eso? Saber que cada 5 cuadras hay 4 o 5 mega farmacias. ¿Será que nos están enfermando por todos lados y no nos estamos dando cuenta? Tendremos que abrir los ojos un poquito y ver cómo personas están vendiendo templos porque las clínicas se están apoderando de los territorios. Cada vez, y no son pequeñas clínicas, ¿usted ha visto? Son monstruos, mi hermano. Entonces tenemos que abrir los ojos. Quieren hacernos ver que vivir enfermo es normal. Quieren convencernos que lo atípico es vivir sano. Por eso que hasta sacan fármacos para prevenir la enfermedad. O sea, te tenemos que meter fármaco si estás enfermo y si no estás enfermo, ¿para qué? ¿Se dan cuenta? Yo he visto la cara de los médicos, cómo se le transforma cuando el resultado es negativo. Y te dice, no tenés nada. Así. Qué raro que no tengas nada. Bueno, hay que tener cuidado porque hay que tener enfermedad silenciosa. Yo me hice examen, mi hermano. Yo me hice examen de todo. Yo soy un tipo joven. Pero me dijeron que yo tenía que hacerme exámenes temprano. Así que me hice un examen, mi hermano, de todo el cuerpo. Y la endemoniada me miraba con bronca. Yo miraba que me miraba con bronca. Porque me miraba como diciendo, ¿cómo puede ser que tengas y pico de años y estés sano? Me dice, ¿y vos nunca tuviste una enfermedad? No. ¿Nunca te agarró el COVID? Pero algo te pasó. No. ¿Cómo puede ser? ¿Y sabe qué? Me miró acá, mira. Enfoca la cámara ahí. No me agarré la papada. Ahí. Usted me dirá, ¿qué es lo que tiene ahí, pastor? Un lunar. Lo tengo de chiquito, así como Cindy Crawford tiene el de ahí, yo tengo el mío acá.
algo estético. Y tengo un lunar, pero lo tengo desde que tengo uso de razón. ¿Podés creer que la endemoniada me miró y me dijo, ese lunar? Y yo le dije, ¿qué pasó con mi Cindy Crawford lunar? Déjalo ahí, no me lo va a sacar. Me dice, tenés que tener cuidado que no sea cancerígeno. Me corrió un frío por la espalda, mi hermano. Amelia se sorprendió, pero cuando se recordó del seguro de vida, dijo, bueno, chequeate, me dijo. Y no te resistas a la voluntad del Señor, me dijo. El Señor sabe cuándo se te lo tiene que llevar a uno, me decía. Mientras me preguntaba cuál era el número de teléfono del seguro. Entonces, escuche, lo que tendría que ser atípico es la enfermedad, no la sanidad. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Damas y caballeros, el deseo de Dios es que tú y yo, y los beneficios de Él para con nosotros, es la sanidad. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que te sana el cuerpo, te sana el alma, te sana. Pero eso debemos nosotros entender que es un beneficio de los hijos de Dios, de las hijas. Por eso que no te debes conformar a vivir enfermo. Yo no estoy hablando de negacionismo, no estoy diciendo no estoy enfermo, no estoy hablando de ese negacionismo. Estoy hablando de cuando un médico te diagnostique una enfermedad, tú no te apropies de esa enfermedad como ya va a ser tu compañera de vida hasta que te mueras. No. Tampoco te pongas a pelear con el médico a decirle te reprendo esa boca, diablo. Porque ellos no entienden, mi hermano. O sea, sí, porque hay cristianos que se ponen a pelear con el médico. El médico te está dando un diagnóstico de lo que ve, pero tú le tienes que confesar al diablo que tú no crees lo que ves, tú crees lo que Dios dice. Hay una verdad que es más poderosa que cualquier realidad, y es la verdad de las promesas de Dios. Entonces diga conmigo, la verdad que es Cristo tiene el poder para cambiar cualquier realidad terrenal. Entonces yo me aferro a la verdad. Dice la Biblia que también el tercer beneficio es que Él saca nuestra vida del hoyo. Habla de una depresión profunda. Habla de esas personas que piensan que ya no pueden salir adelante, que lo único que anhelan es morirse, que se sienten hundidos, oscuros, que han perdido la fe, la esperanza, y lo único que quieren es que nadie los moleste, se quieren ir de esta tierra. De ese lugar el Señor también te puede sacar. Elías pasó por un momento de desánimo, de mucha depresión, se quería morir. Quítame la vida, Señor, yo no soy mejor que mis padres. El Señor tuvo que venir, darle una torta de jamón, levantarlo, sacarlo, caminó y después se metió en una cueva donde dijo, bueno, acá ya el Señor no se va a meter. Estaba yo a la intemperie, sí, debajo de un enebro, pero estaba a la intemperie. Acá dentro de esta cueva el Señor no se va a meter. Allí fue a buscarlo el Señor, porque cuando Dios tiene un propósito con alguien, no hay depresión que pueda destruir a esa persona. Dios lo va a sacar de ese lugar. Dios lo va a sacar. Después dice que Él es el que sacia de bien nuestra boca. Claramente el deseo de Dios es que nosotros aprendamos a hablar sus promesas, a hablar bendición. Y después dice, de modo que te rejuvenezcas como el águila, puedas volar alto, puedas creer, puedas crecer. Mire cuántos beneficios hay dentro de lo que son las promesas de ser un ciudadano del reino de los cielos. Amén. Pero quiero hablarles de un beneficio en particular. Solamente le pegué un pequeño repaso, pero quiero hablarles de un beneficio en particular que muchas veces es el que en estos días muy pocos cristianos desean.
pero que cuando comenzó la iglesia allá en el primer siglo, era lo más anhelado por los cristianos del primer siglo. ¿Qué es lo que más anhelaban los creyentes, los cristianos del primer siglo? ¿Ser qué? Ser llenos del Espíritu Santo. Ese era un anhelo ferviente. De hecho, cuando se derrama el poder del Espíritu Santo en aquel lugar llamado Aposento Alto en Jerusalén, era una comunidad como de 120 personas que estaban esperando no la casa de sus sueños, no el carro de sus sueños, no estaban esperando, qué sé yo, alguna promesa de legalización en Israel. Lo que estaban esperando era esa promesa de ser revestidos del poder de lo alto, ¿sí o no? Se recuerda que Jesús le dijo: quédense aquí y no se muevan hasta que reciban el poder de lo alto. Y dice la Biblia que se mantuvieron allí aproximadamente unos 10 días, y una vez cumplidos esos 10 días, el Espíritu Santo comenzó a soplar y llenó la casa donde estaban todos sentados. Y cuando el Espíritu Santo se derramó, ¿qué comenzaron a hacer esos cristianos que estaban allí? Comenzaron a hablar en nuevas lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen, lenguas repartidas, así como por fuego. Algunos hablaban lenguas angélicas y otros hablaban lenguas que tenían que ver con lo idiomático de esta tierra. De modo que personas que nunca habían estudiado el idioma que se hablaba en los alrededores, la gente que estaba en Jerusalén, porque venían de todas partes a la celebración de la Pascua en el templo, decían: pero ¿cómo pueden ser que estos, que no son ningunos eruditos, ningunos políglotas, ni nada por el estilo, son personas del vulgo, son personas comunes que estoy seguro que nunca estudiaron nuestro lenguaje, les escuchamos glorificar a Dios en nuestra lengua? Porque eso también es una proeza. ¿A cuánto le gustaría que Dios derrame el poder del Espíritu Santo y usted, que nunca habló una papa en inglés, de repente diga: I'm sorry, can I talk with you one second? Y vos decís: pero este piojo resucitado, que nunca compró ningún cassette de Iglesia Sin Barrera, mirá cómo fluye, mirá cómo habla rápido el inglés. Algunos de ustedes lleva 40 años en este país y vos le decís hello y te dicen repeat me, repeat me. Ni hello saben decir. Dice: ay, pastor, es que a mí no me entra el tema de lo idiomático, a mí se me resulta muy difícil. Bueno, si el Espíritu de Dios se derrama, Dios puede hacer esa proeza de darte una lengua de aquí de la tierra. Mira, algunos dicen: oh, padre, desato el inglés. Entonces, ¿qué fue lo que caracterizó? ¿Cuál fue la señal que dejó saber a todos que algo glorioso, que algo poderoso se había derramado en aquel lugar? Que el Espíritu Santo se había dado cita, que se había derramado. Fue el hablar en lenguas. Y de eso quiero hablarles hoy: los beneficios de hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque es una señal, diga conmigo, espiritual. Claramente, una persona que no busca a Dios con intensidad, que no se separa para pasar tiempo con Dios, es muy difícil que pueda recibir un regalo tan hermoso como es el don de hablar en lenguas. ¿Se entiende? ¿Por qué? ¿Y por qué mucha gente no lo anhela? No lo anhela porque no entiende los beneficios que hay en hablar en lenguas, que es una promesa para la iglesia. ¿Sabes cuántas batallas puedes ganar si pudieras tener el beneficio y la bendición de hablar en lenguas? No te conformes, vuelvo y lo reitero, a creer solamente que Cristo es el Hijo de Dios y que fue el que murió por nuestros pecados. No, hay más. Boga mar adentro. Comienza a disfrutar no solamente las bendiciones materiales que Dios nos da, comienza también a anhelar las bendiciones espirituales, porque toda buena dádiva y todo don
perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. La iglesia debe recuperar el deseo ferviente por recibir el don de lenguas. Y como Satanás sabe el beneficio maravilloso que hay en que los hijos e hijas de Dios puedan disfrutar del don de hablar en lenguas, ha sacado una teología que ha impregnado las enseñanzas de las universidades teológicas. Entonces muchos eruditos elocuentes con mucha verborrea te dicen: no, ya lo que es el hablar en lenguas fue una promesa dada para aquellas personas que estaban en el aposento alto, pero que ya no es un don que la iglesia de nuestros días puede disfrutar. La iglesia debe entender que quien habla en lenguas angélicas, en lenguas del Espíritu en estos días, está siendo influenciado por espíritus que no provienen de Dios. Entonces hay gente que les agarra un poquito de temor. Están tan desacostumbrados a que no se hable lengua en las congregaciones que vos fíjate, las personas por lo general cuando se comienza a hablar en lenguas, muchos dicen: uy, ¿en qué secta nos metimos? No. Hablar en lenguas es una promesa del Espíritu Santo. No es algo diabólico. Hablar en lenguas es una promesa que está al alcance de todos los hijos e hijas de Dios que han nacido de nuevo. Y Dios quiere que tú y yo comencemos a anhelar ese beneficio. Mira lo que dice la Biblia para que vayamos entrando en lo que Dios quiere hablarnos hoy. Y les dijo: id por todo el mundo. Jesús hablándole a los discípulos y a todos los que creerían en el mensaje de los discípulos, es decir, a usted y a mí. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas, fuerte ya conmigo, señales. No los escucho, a ver. Señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Noten ustedes que la promesa no es: y estas señales los seguirán a ustedes durante estén con vida. Ya después de ustedes ya no habrá más señales. No. Y estas señales seguirán a los que creen y serán bautizados, ¿sí o no? De generación en generación. Echarán fuera demonios. Así que usted y yo debemos prepararnos para ver cómo Dios hace libre a las personas que tienen problemas espirituales. ¿Cuántos están listos para eso? Mira cómo mira. Ay, no, pastor, yo veo una persona que está tirando espuma por la boca, salgo corriendo, pastor. No, porque eso es parte del poder de Dios. La Biblia dice: si yo por el dedo de Jehová, dijo el Señor, si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de los cielos ha llegado a este lugar. Jesús echaba fuera demonios. Fuerte, a ver, Jesús echaba fuera demonios. ¿Y usted cree que ya no hay endemoniados en la tierra? Yo creo que en estos días hay demonios peores, mi hermano. Peores. Hay demonios nuevos, mi hermano, que han salido. Pero no solamente eso, dice que en mi nombre echarán fuera demonios, que es una de las señales. Después que dice: hablarán. Vamos, toca a tu vecino y decirle: viste, y vos que me decías que no hablaran lengua. No, que te callara la lengua un poco, que hablas todo el día. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pastor, ¿para quién es esa promesa? Para los que creen y han sido bautizados. Así que si usted dice: pastor, yo soy de las personas que creo, perfecto, ha sido bautizado, y pastor, yo me bauticé cuando era chiquito, no te sirve ese bautismo. El que sirve es el que tú haces basado en tu propia decisión. Entonces, si no te has bautizado, bautízate, porque el que creyere y fuere bautizado será salvo, no será condenado, y estas señales le seguirán. En mi nombre echarán fuera demonios,
hablarán nuevas lenguas, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Escuche, ¿qué más dice la Biblia? Primera de Corintios 14:5 dice: así que quisiera que todos vosotros en Jayalía hablaseis en lengua. ¿Cuál era el deseo de Pablo? Que todos vosotros hablaseis en lengua. Sigue diciendo Primera de Corintios 14:23. Dice, Primera de Corintios 14:18. Dice: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pablo, él no se avergonzaba de decir que hablaba en lenguas. Dice: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Lo que está diciendo Pablo aquí es algo muy certero. Está diciendo, mira, como el hablar en lenguas es un lenguaje espiritual, es un lenguaje del espíritu, y las personas que vengan a la iglesia por primera vez de repente escuchan un lenguaje que ellos no pueden identificar, ¿qué es lo primero que piensan las personas? Bueno, o están locos, o están endemoniados, o esto es una secta, pero claramente no es así. No es así. Entonces Pablo decía, yo hablo en lenguas, pero cuando estoy delante de la gente, hablo en lengua lo justo y necesario para dar el mensaje justo y necesario, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque de esa manera edifico a la iglesia. Entonces, en el primer siglo, como era algo tan hermoso, cuando el Espíritu Santo se derramaba, que claramente la gente no sabía cómo administrar esa maravillosa presencia, y entonces todos comenzaban a hablar en lenguas, a pegar gritos desaforados, y entonces la gente que no conocía de la Biblia, que no conocía del Evangelio, que no conocía esa forma de expresión espiritual, entonces decía, estos están locos. De hecho, ¿se recuerdan que cuando se derramó el Espíritu Santo, lo primero que dijeron la gente que estaba alrededor? Estos están bolos, decían. Están ebrios. Ellos están todos borrachos. Otros decían que estaban locos y se levantó Pedro y dijo, estos no están borrachos. Es la hora tercera del día. No están borrachos. Esto es lo profetizado por el profeta Joel, que el Espíritu sería derramado. Y entonces, esto es muy importante que lo entendamos. Todos los que estamos sentados aquí debemos pedirle a Dios que nos permita vivir esa experiencia de recibir el don de lenguas. No te vayas de esta tierra con solamente creer en Cristo. Permite que Dios derrame esa llenura, ese bautismo, ese don maravilloso de hablar en lenguas. Y quiero hablarles rápidamente de cuáles son algunos de los beneficios de hablar en lengua. ¿Están listos? Les voy a hablar de algunos, son muchos, así que hoy día seguramente no voy a terminar, pero quiero poner en su corazón ese anhelo, ese deseo de pedirle a Dios esta bendición espiritual, este don espiritual. Primer beneficio de hablar en lenguas, diga conmigo, el que habla en lenguas le habla a Dios. ¿A cuánto le gustaría comunicarse en forma directa con Dios? A ver, no quiere decir que Dios no te va a escuchar si oras en tu lengua natal, en tu lengua terrenal. Lo que estoy hablando es de que hay ciertas peticiones que uno por allí no sabe ni cómo hacerlas, ¿sí o no? A mí me ha pasado que muchas veces ya no sé ni cómo orar y de repente estoy allí postrado ante la presencia del Señor y comienzo a hablar en lenguas. Comienzo a hablar en las lenguas del Espíritu Santo y yo dejo que esas lenguas fluyan en mi vida porque estoy seguro que es un lenguaje del Espíritu con el Padre. Mi vida está siendo edificada. Estoy hablando con Dios. ¿Se entiende? Entonces, mire qué interesante lo que dice Primera de Corintios 14:2, para que lo entendamos mejor. Primera de Corintios 14:2 dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios.
Ustedes imagínense, mi hermano, ustedes imagínense qué maravillosa bendición saber que tal vez con tu raciocinio tú no logres interpretar todo lo que estás hablando en esas lenguas espirituales, en esas lenguas angélicas, pero tú tienes la convicción de que el Espíritu Santo está intercediendo, está orando. Esto es maravilloso, pero claro, hay que anhelarlo, porque es un don espiritual. A ver, el don de hablar en lenguas no es Dios no se lo da a los curiosos. A ver qué onda con eso, ¿no? Dios se lo da a las personas que realmente lo anhelen espiritualmente, que entiendan que el don del Espíritu de hablar en lenguas tiene un objetivo. ¿Se entiende? Entonces, el segundo beneficio de hablar en lenguas es que el que habla en lenguas no solamente habla con Dios, se edifica a sí mismo. Y usted dice, ¿cómo, pastor? ¿Dónde lo dice la Biblia eso? Mira lo que dice la Biblia en 1 Corintios 14:4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Dice otra versión, el que habla en una lengua extraña lo hace para su propio bien. Para que todo nuestro ser sea edificado, es necesario pedirle a Dios que nos dé la interpretación de lo que hablamos en lenguas. O sea, el don de lenguas es un lenguaje angelical en el cual nosotros hablamos con Dios, en el cual nosotros somos edificados en todo nuestro ser, pero también nosotros podemos pedir en oración no solamente el don de hablar en lenguas, podemos pedir en oración que Dios también nos dé el don de la interpretación de las lenguas. Diga conmigo, ¿en serio? Sí. Mira lo que dice la Biblia. 1 Corintios 14:13 dice, por esta razón el que habla en lenguas pida en oración. A ver, ¿qué es lo que dice? Por esta razón el que habla en lenguas pida en oración el don de interpretar lo que diga, porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia en nada. Dice 1 Corintios 14:15, ¿qué debo hacer entonces? Pues orar con el espíritu, pero también con el entendimiento, cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Es decir, el que habla en lenguas no se conforme solamente con hablar en ese lenguaje espiritual. También debe pedirle a Dios, Señor, dame la sabiduría para poder interpretar este lenguaje del Espíritu en Cristo Jesús. Me ha pasado en muchas ocasiones, por ejemplo, te vas a encontrar con personas que tienen la interpretación de lo que otro está hablando en lenguas. Por ejemplo, a mí la pastora Roxana, en muchas ocasiones, cuando yo he estado hablando en lenguas, ella me dice, pastor, yo interpretaba clarito lo que usted estaba hablando. ¿Por qué? Porque claramente pues Dios le dio esa capacidad de poder interpretar algunas palabras que yo hablaba en el Espíritu, que para mí eran una confirmación. Por ejemplo, yo le he pedido muchísimas veces a Dios que me dé esa capacidad de poder interpretar las lenguas. Pero si yo escucho a alguien hablando en lenguas, a mí se me dificulta muchísimo. De hecho, nunca he podido interpretar lo que otra persona habla en lenguas. Pero sí puedo interpretar muchas veces, no siempre, pero muchas veces puedo interpretar las lenguas que yo mismo estoy hablando. Por ejemplo, a veces estoy hablando en lenguas y Dios me está dando un mensaje. Por eso que, por ejemplo, en el primer siglo, el que hablaba en lenguas, Pablo dice, a ver, tú te pones a hablar en lenguas, entonces tú te pones de frente a la gente y tú te pones a hablar en lengua, ¿verdad? Y te pones de frente a la gente, ¿qué está esperando la gente? Que tú le digas lo que estás recibiendo de parte de Dios, ¿sí o no? Entonces, cuando Pablo decía, muchachos, y me entró así como el de los chapines, mira, muchachos, si ustedes realmente tienen un mensaje de Dios para el pueblo y se ponen a hablar en lenguas y después no dan la interpretación, el pueblo se queda sin edificación.
Porque vos te paraste, hablaste en lenguas, pero no le diste el mensaje al pueblo. Ahora, otra cosa es cuando la persona se ponía de espalda y oraba y estaba hablando en lenguas. No estaba mirando al pueblo como diciendo, me está bajando una palabra de Dios para ustedes, sino que estaba adorando a Dios y hablando en lenguas. Se estaba edificando a sí mismo. Entonces, ¿por qué Dios me ha dado el don de la interpretación de lengua? Bueno, básicamente porque soy pastor. Pero eso no indica que a usted Dios no se lo puede dar. Toda persona primeramente debe pedir hablar en lenguas, el don. El don de hablar en lenguas no es para algunos, es para todos aquellos que lo anhelen con todo su corazón. Después, pedir en oración poder interpretarla. O sea, esto es de vital importancia. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a ti, le va a ayudar a los demás. Ahora, usted debe, como esto es algo muy serio, fuerte, diga conmigo serio. Una vez más, a ver, serio. Esto no es para agarrarlo para, diríamos en Argentina, para la chacota. O sea, esto no es para hacer facha, ¿viste? Para hacer pinta de que yo hablo en lengua. No, porque por eso hay muchas, gente que con tal de aparentar que interpreta las lenguas dice cualquier babosada. O sea, esto es algo serio, ¿me entiende lo que le quiero decir? Por eso que Dios no lo puede derramar sobre personas que no están comprometidas en llevar una vida de comunión con el Padre, ¿sí o no? O sea, esto es algo serio. Y ahora, el hecho de que sea algo serio no tiene por qué asustarnos a nosotros. Lo que debe mantener siempre es el temor de Dios en nuestro corazón, de no hacer mal uso de algo que es tan sagrado, tan maravilloso, tan puro y tan glorioso como es el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Porque hoy día vemos cada barbaridad en las redes sociales, mi hermano, que uno por ahí dice, con razón, hay mucha gente que dice que esto es del diablo. ¿Por qué? Porque se le va la musa, mi hermano. Se le va la musa mal. Sí, es verdad, ahí está, se le va la musa mal. Entonces Dios no quiere que nosotros banalicemos algo tan sagrado. Dios no quiere que nosotros agarremos para la risa. Por eso que a mí me causa así como bronca interna cuando yo veo que hay gente que hace chiste con el hablar en lengua. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque es algo sagrado. O sea, tú no puedes agarrar algo sagrado como es el don de hablar en lengua, que es el idioma espiritual, celestial, donde mi espíritu habla con Dios, donde mi espíritu se edifica en Dios, y agarrarlo y comenzar a hacer chistes. Es como banalizar el nombre de Cristo. O sea, usted y yo no podemos agarrar el nombre de Cristo y hacer, por ejemplo, chistes de doble sentido con el nombre de Cristo. Porque la Biblia dice, no tomaréis el nombre del Señor en vano. O sea, el nombre del Señor es sagrado. Y esto es sagrado. Entonces hoy día tenemos muchísima gente banalizando esto. Y cuando uno lo quiere hablar y uno lo quiere presentar como algo sagrado, dice, ¡ay, qué religioso! No. Esto es sagrado, mi hermano. Y esto es algo poderoso. Es un beneficio que Dios le otorga a aquellos que tienen el temor de Dios a flor de piel en su corazón. Entonces, ¿cuál es el tercer, escuchen esto, cuál es el tercer beneficio de hablar en lenguas? Quien habla en lenguas, ¿qué es lo que hace? Ora la perfecta voluntad de Dios. El que ora en lenguas, ¿qué es lo que ora? Ustedes imagínense que cuando esté hablando en lenguas angélicas, el Espíritu se está encargando de pedir exactamente de la forma en que Dios pretende que lo hagamos. Imagínense lo glorioso que es eso. Hay peticiones que se han hecho realidad en mi vida porque el Espíritu Santo me ha tomado y yo, he comenzado a orar en lenguas. A veces he estado orando en lenguas 40 minutos, 1 hora, sin parar, hablando en lengua. Ahora, ¿por qué yo no paro? No paro porque estoy dejando que el Espíritu interceda. Porque yo ya no sé ni cómo pedirle por esa situación a Dios. Estoy quizás muchas veces frustrado, desanimado, que ya no sé, le he pedido en inglés. Viste, porque a veces los americanos te dicen, y de repente yo estaba orando, y yo le dije, Holy Spirit, you are my friend. Okay, touch this generation. Y yo hago eso, mi hermano, y lo único que logré fue ponerle escupida al micrófono.
No pasó nada. Entonces yo dije, bueno, quizás Dios no esté tan de acuerdo con el español, ¿viste? Que vos decís, bueno, oro en español y Dios no me escucha. Let me pray in English. Entonces me arrodillo y le digo, Heavenly Father, I am here. My neck is in the floor. Please, change my mother-in-law. Touch my wife. Y le oré en inglés, mi hermano, y nada. La suegra sigue igual, mi hermano. Y hasta peor se pone. Mi hermano, y ahora que el Señor la sanó, se pasea por la casa. Y va así. Y ha ganado peso cantidad, mi hermano. Cuando la miro así tan saludable, gordita, y me mira así, se pinta ahora y me mira y dice, ¿qué me dice? Antes de la operación estaba así, toda chiquitita. Ahora me mira y dice, ¿qué? Como diciendo, vivo como 40 años más, para que tú lo sepas. Entonces yo a veces, ahí es cuando yo te digo, ya no sé ni cómo orar. No, en serio, cuando vos mirás el árbol genealógico de mi esposa, vos decís, por lo menos inquietante, viven hasta los 90, 100 años, mi hermano. Cuando yo le puse el seguro de vida a ella, me dice, ¿lo querés por 30 años? Ella tenía 30 años. Yo no fui sabio en ese momento, no oré en el Espíritu. Le tendría que haber puesto un seguro de vida por 90 años. Claramente, en serio, y eso es una bendición. Yo me quiero pegar a ese árbol, ¿viste? A ver si el Señor permite que yo viva hasta los 120, 130 años. ¿Cuántos van a vivir muchos años más? Levánteme la mano. ¿Algunos no levantaron la mano? ¿Qué? ¿Ya no quiere vivir? Ahora, escuchen esto. Hay batallas, escuchen esto porque esto es genial. Hay batallas que solamente la vas a poder ganar orando en lenguas. ¿En serio, pastor? Claro. Por eso que hay veces que vos te quedás mudo. ¿Por qué? Porque ya no sabes ni cómo orar, la situación te está superando, la aflicción cada vez es más fuerte y uno por ahí se queda ahí diciendo ya no sé ni cómo orar. Y es por eso que tener el beneficio del don de lengua hace que tú, cuando no sepas cómo orar, ores en el Espíritu. Y el Espíritu te ayuda a orar como conviene, la voluntad de Dios. Por eso es que es tan importante que usted y yo anhelemos el Espíritu. Mira lo que dice la Biblia. Look what the Bible said. Así mismo, escuchen, así mismo, en nuestra debilidad, fuerte, a ver, toca a tu vecino, a ver, así mismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. Así que no tienes excusa de decir, yo soy débil. No. Sos débil, pero el Espíritu cuando lo pides, acude a ayudarte. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Esto es glorioso, mi hermano. Mire, había una mujer en la Biblia llamada Ana que ya no sabía ni cómo orar. Quería tener un hijo. Y ella tenía una contrincante que, pues en aquellos momentos, no sé, por alguna curiosa razón, algunos tenían la oportunidad de poder tener 2 o 3 mujeres. La oportunidad, porque no iba a decir la bendición. La oportunidad.
La oportunidad. Mira, algunos están diciendo, ¿cómo eso no es una bendición, pastor? No. En nuestros días eso no es una bendición. Eso es un castigo, mi hermano. Si con una te vuelves loco, imagínate 2, 3, 4, ¿estás loco? Hay varios hombres que están diciendo, es verdad lo que está diciendo ese hombre, es verdad lo que dice ese hombre. Mira, esa mujer que tenés al lado es la que está dispuesta a dar la vida por vos. Cuidala. Está media chifladita, no importa, pero te ama. Cuidala, abrazala, protegela, mimala. A ver, tratala como vaso frágil. Porque tienes que entender que se enamoró de vos. Y eso ya es un milagro. La mujer dice, es verdad, porque no sé qué te vi. No sé qué te vi. El amor es ciego, el amor es ciego. Como ella que estaba recontra enojada, dice, pastor, yo me comí el verso de que existía el amor a primera vista. Si lo hubiese visto 2 veces, no me enamoraba de este desgraciado. Bueno, esta mujer, mi hermano, tenía a su contrincante que todos los años, la otra esposa del esposo de Ana, tenía hijos todos los años. Y esta venía y le decía, ya no llore, no llore, no llore. Vaya con papi. ¿Quiere ir con papi? Y esta tenía la vena así. Decir que no era cubana porque le iba para arriba. Era argentina, siempre mantenía la calma. A ver, por favor, mujeres, imagínense ese cuadro. ¿Qué pasaría si ustedes estuvieran en esa situación? Es difícil. Es difícil. Ok. Entonces, ¿qué pasó? Llegó un momento en que esta mujer ya no sabía ni cómo orar. Y dice que un día agarró, se tiró en el altar y dice que comenzó a gemir. Pero era un gemido tan fuerte y tan desgarrador que Elí, que era el sumo sacerdote, que tenía muy poca visión espiritual, le dijo, digiere tu vino ya. Le dijo que estaba borracha. Entonces esta mujer se levanta de su gemido, de su oración, y le dice, tu sierva no está borracha. Una mujer sumisa, una mujer de Dios. Imagínense ahora decirle a una mujer así, te pone la denuncia, te mete preso, mi hermano, por calumnias e injurias. Esta mujer agarró, se paró y le dijo, no, mi señor, no es lo que usted piensa. Qué lindo tener mujeres así. Cuando el hombre le dice, mi amor, eso está así, o digiere tu vino ya, y se levanta, no, amado mío, señor mío. No es como usted piensa. Qué lindo tener mujeres así, mi hermano. ¿Cuándo volveremos a encontrar las mujeres bíblicas? Hoy día vos le decís, digiere tu vino, ¿qué es lo que te pasa a ti? Así. Y te van para arriba con 3, 4 galletas. Entonces, escuchen esto. Esta mujer le dice, Señor mío, no es lo que usted piensa. Esta su sierva no está borracha. Está derramando su corazón delante de Dios. Y el hombre le dice, que Dios conceda lo que le has pedido. Y al otro año estaba naciendo uno de los profetas más prominentes que tuvo el pueblo de Israel, que fue Samuel. ¿Cómo ella pudo alcanzar esa respuesta de Dios? Porque llegó un momento en que ella ya no oró más en su idioma, desgarró su corazón y gimió, que es un lenguaje del Espíritu. Por eso que la iglesia
en estos días debe recuperar el deseo. Si tú no hablas en lenguas, a partir de hoy, a la mañana, a la noche, a la tarde, cada día de la semana, ve a la presencia de Dios y dile: bautízame con el don de lengua, dame el don de lengua, lléname del fuego del Espíritu Santo. Vamos, alguien debe decir: hoy voy a comenzar a llevar una vida de intercesión y de petición a Dios para que sea revestido de ese poder de lo alto. Y es allí, mi hermano, donde vas a ganar muchas de las batallas. Por eso es que Satanás no quiere que tú y yo anhelemos el don de lenguas, que tengamos el don de lenguas. Por eso que Satanás no lo quiere, porque él sabe el poder que se desprende por medio de ese idioma espiritual. ¿Se entiende? Escuchen esto que es interesante. Dice el libro de Lucas 9, 51 al 56. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles los preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, les reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. ¿Qué es lo que te quiero decir? Cuando uno solamente ora en su idioma y a veces quiere orar en la carne, ¿qué es lo que pide? La cabeza de los enemigos, ¿sí o no? Por eso que Jesús le dice: ¿ustedes de qué espíritu son? Ustedes tienen que aprender a orar en el espíritu para orar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que Samaria se pierda. La voluntad de Dios es que Samaria se salve. Orar en lenguas es interceder por tu familia también. Escuchen esto. El cuarto beneficio de hablar en lengua, ya con esto vamos terminando. El cuarto beneficio de hablar en lenguas es que nos perfecciona la alabanza. Cuando uno habla en lenguas, uno también puede cantarle al Señor en lenguas. Usted ha visto que muchas veces se comienza a fluir el cántico en hablar en lenguas. Eso es maravilloso. Damas y caballeros, estamos ante una oportunidad gloriosa de que todos los que estamos sentados aquí, los que me están viendo por las cámaras, podamos nosotros recibir este beneficio. Yo sé que hay mucha gente que tal vez está más interesada en otros beneficios. Por ejemplo, hay gente que ayuna para que Dios le pueda dar la casa de sus sueños. Hay gente que ayuna, que se mete con Dios para que Dios le dé victoria sobre ese trámite legal que necesitan para legalizarse en este país. ¿Está mal? No, no está mal. Hay gente que, por ejemplo, ayuna y ora para que Dios le restaure la familia que está en crisis. Hay gente que ayuna y ora para que Dios le abra las puertas de ese trabajo donde le pagan mejor, o la puerta de esa empresa para que le vaya bien. ¿Está mal? No, no está mal. Todo eso está bien, pero todo eso tiene que ver con ¿qué? Con lo material, con lo físico, con lo que humanamente es satisfactorio, ¿sí o no? Pero ahora estamos hablando de que son muy pocas las personas que deciden separarse para ayunar, para estar a solas con Dios, para recibir el don del Espíritu Santo. Porque mucha gente hasta llega indirectamente a menospreciar esto tan hermoso, tan sagrado. Y es por eso que debemos recuperar ese deseo que tenían aquellas como 120 personas en el aposento alto. Queremos el derramar del Espíritu, queremos el poder del Espíritu, queremos el fuego del Espíritu. La iglesia debe recuperar el hambre y la sed por el Espíritu Santo de Dios. Es un beneficio maravilloso. Mira lo que dice la Biblia. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero también, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Mateo 2, 14 al 16 dice: y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó.
Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús le dijo: sí, nunca leísteis: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Yo quiero que nos pongamos de pie. Y entendamos lo maravilloso que es poder disfrutar del Espíritu Santo y del beneficio del don de lenguas. Levánteme la mano los que hablan en lenguas, los que alguna vez pues han recibido ese don de hablar en lenguas. Ok, ahora voy a orar para todas las personas que dicen: pastor, a mí me gustaría. A ver, ahora levánteme la mano a los que les gustaría recibir ese don de Dios. Ok, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios, porque el deseo del Padre es que sus hijos puedan disfrutar de todos sus beneficios. Hablé al principio de que uno de los beneficios de Dios es perdonarnos, quitarnos esa culpa que nos asedia. Muchas veces nos sentimos indignos, hice lo malo delante de Dios, ya Dios no me va a escuchar, ya Dios no me va a responder, Dios me ha desechado. Pues si le fallaste a Dios, dentro de esos beneficios está el perdón. Si hay algo que caracteriza a Dios y que lo hace maravillosamente glorioso, es que Dios no es rencoroso. ¿Verdad que a nosotros nos cuesta? Luchamos muchas veces con el resentimiento, le llevamos la cuenta a la gente que nos falla. Dios no es así. Dios no es rencoroso. El perdón es una virtud divina. Dios se complace en perdonarnos. Él sabe que somos seres imperfectos, que estamos en una condición donde nuestra carne muchas veces nos hace comportarnos de la manera incorrecta. Y es por eso que Dios te dice: mira, dentro de mis beneficios está el perdón. Pero quizás hay personas en este lugar que me dicen: pastor, yo estoy atravesando por una enfermedad física o por una enfermedad en el alma, tengo depresión, tengo angustia, tengo una situación muy difícil en mi vida. Bueno, Dios te dice: yo soy el que sana todas tus dolencias. Lo que te puede haber causado dolor, quizás la muerte de un ser querido, quizás alguien que tú estimabas mucho, alguien muy cercano a ti se fue y eso te causó un dolor en el alma que ya no sabes cómo aliviarlo, cómo sanarlo. Dios te dice: yo soy el que sano todas tus dolencias. Yo soy el que puedo sacar del hoyo tu vida, de la depresión más atroz. Yo puedo ayudarte. Yo puedo hacerte volar como las águilas. Pero también otro beneficio maravilloso es que Dios derrame su Espíritu Santo. Lo más hermoso que Dios prometió, lo más poderoso que puede tener un hijo, una hija de Dios, vivir en el Espíritu. Eso es algo hermoso, mi hermano. Por eso que yo quiero invitarte en esta mañana, en esta tarde ya, a que todos podamos pedirle a Dios: Señor, yo quiero ese maravilloso don del Espíritu Santo. Yo quiero ese derramar del Espíritu. ¿Habrá alguien que lo quiera en esta mañana? ¿Habrá alguien que le diga: Señor, yo necesito? Yo te necesito, Señor. Anhelo como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, por ti el alma mía. Así anhela mi alma, Señor, ser llena de tu Espíritu Santo. Usted no tiene idea lo que contrista al Espíritu de Dios el que uno no lo anhele. Usted no tiene idea cómo se contrista el Espíritu Santo cuando uno lo tiene como una petición de segundo plano, como diciendo: bueno, si Dios quiere dármelo, que me lo dé, pero de que yo me voy a meter en un vivo deseo por recibirlo, pues no es así. Eso contrista al Espíritu Santo, porque la Biblia dice: ¿no sabéis que el Espíritu os anhela celosamente? Qué triste y qué doloroso es sentirse rechazado
Qué triste es ver cuando alguien te hace sentir invisible, te hace sentir que no vales nada y que no eres importante. Imagínense a una generación de creyentes en donde el padre le está diciendo a sus hijos: tengo algo hermoso que darles, no los voy a dejar huérfanos, les voy a enviar al Espíritu Santo y Él será vuestro consolador y estará con ustedes y en ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ese será el regalo más hermoso que yo le heredo a mis hijos. Y los hijos aquí en la tierra: no, yo no tengo ganas de eso, a mí dame otra cosa, algo que tenga que ver con la materia, algo que sea palpable. Qué triste que es eso. Qué triste que uno no anhele celosamente como el Espíritu Santo nos anhela a nosotros. Y es por eso que hoy Dios nos hace una invitación a todos. Dios nos dice: hijo, llegó el tiempo de que entiendas que es imposible que tú puedas llevar una vida victoriosa sin el poder de mi Espíritu Santo fluyendo en tu vida. No es con espada, no es con fuerza, no es con tus propias fuerzas, es con mi espíritu, te dice el Señor. Los discípulos nunca hubiesen podido marcar la historia de la humanidad en sus propias fuerzas religiosas, ideológicas. No, ellos necesitaban ser revestidos del poder de lo alto para poder marcar la historia de esta generación. Ellos necesitaban de recibir ese poder y lo anhelaban. Se quedaron allí día y noche, día y noche. Señor, tú prometiste que derramarías el Espíritu Santo y ese poder nos haría ser tus testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Se levanta una generación que anhele el poder del Espíritu Santo. Se levanta una generación que anhele ser revestido del poder del Espíritu de Dios. Vamos, levanta tus manos al cielo y comienza a adorar al Rey de Reyes.